Bueno, seguimos adelante. Tenemos a Diego Olivera, integrante del equipo de convivencia y seguridad del Frente Amplio. Habíamos conversado con él hace algunas semanas antes de la campaña, durante la campaña electoral, antes de las elecciones. Y bueno, nos parece más que oportuno volver a conversar de cara a la segunda vuelta. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por haber venido. Muy bien, contento nuevamente de estar acá con ustedes de nuevo. Bienvenido de nuevo. Antes de ponerte en tema, te pregunto cortito una valoración de cómo votó el Frente Amplio. Bueno, bien, es cierto que hay un desfasaje con expectativas que estaban un poco más arriba y eso puede haber afectado en el primer impacto a nivel del clima, de los militantes sobre todo y algunos dirigentes. Debo admitir que el domingo yo veía rostros tristes en algunos dirigentes del Frente Amplio, porque se fueron a dormir algunos sin saber que, por ejemplo, tenían mayoría parlamentaria en el Senado. Se despertaron al otro día, creo que celebrando esa noticia. Totalmente, porque además cuando vos te despojás un poco de esas expectativas que quizás estaban más en torno del 47% y comparás con el 2019, ahí ves una recomposición del Frente Amplio. Son 5 puntos porcentuales más, es como decías, recuperar la mayoría en el Senado, es tener la mayoría o ser la mayor fuerza política en 12 departamentos dispersos en el interior del país, que siempre el interior ha sido un desafío para la izquierda en términos de posicionamiento. Pensamos en departamentos como Durazno, Tacuarembó, con una hegemonía nacionalista, digamos, de toda la vida prácticamente, haber sido la primera fuerza política, haber sido la primera fuerza política en Curtina, por ejemplo, ¿no? Que el comité de base de allí lo festejó particularmente, son signos también de que los esfuerzos realizados en términos de autocrítica, recomposición del vínculo con el territorio, recorridas por el interior en todos estos años donde nos tocó ser oposición, han dado sus frutos. Y un escenario para el balotaje que es desafiante, no lo desconocemos, pero que claramente es un escenario accesible para el Frente Amplio. Es decir, que los votos que nosotros necesitamos para compensar esa diferencia con la fórmula Delgado-Ripoll están ahí, digamos, porque hay votantes colorados y ha sido discusión de estos días que están dispuestos a votarnos y porque también hay un conjunto, por ejemplo, de papeletas del sí blanco que fueron sin voto partidario que entendemos que es parte de lo que nosotros podemos ir a recuperar de cara al balotaje. Bueno, la seguridad sigue siendo uno de los temas que más preocupa a la población. Desde la coalición de gobierno dicen que sería retroceder si gana el Frente Amplio. Ellos dicen que volverían a estar al frente de la seguridad los que nos llevaron a la peor situación del país. Hablan de Mario Lallera, hablan de Charles Carrera, hablan de Gustavo Leal. ¿Qué le responden ustedes? Lo que pasa es que yo creo que la gente realmente, esto lo digo con total sinceridad, está cansada de que la política de seguridad se discuta con eslóganes y se discuta en términos de ellos todo malo, nosotros todo bien, ¿sí? Porque incluso me parece que es importante reconocer que este gobierno ha tenido avances, por ejemplo, en el retroceso de algunos delitos como los robos o las rapiñas. Pasa que después eso te lo enuncian en términos de por primera vez bajaron todos los delitos. Y no bajaron todos los delitos, porque vamos a terminar un quinquenio con la mayor carga de homicidios, con el mayor número de homicidios medido como periodo de gobierno, porque la penetración del narcotráfico en Uruguay es a ojos vistas, y bueno, vos sos un periodista que cubre mucho estas cosas, está muy complicado, no solamente por la cantidad de sustancias ilícitas que ingresan al país, sino por cómo operan las organizaciones que manejan el tráfico, tanto local, porque hay un mercado importante a nivel local, lamentablemente estamos en deuda con la atención de las adicciones, sino el movimiento de grandes cargamentos hacia el exterior, con lo que eso implica en términos de las ganancias que reciben las organizaciones criminales. Entonces, nosotros hacemos nuestra autocrítica. Sabemos que en el 2019 una parte del electorado nos retiró la confianza por la ausencia de resultados en seguridad pública. Pero plantear que ahora, digamos, está todo bien y antes estaba todo mal es una dicotomía que creo que no resiste el análisis. Lo que tenemos que hacer los partidos es poner arriba de la mesa que este es un gran desafío para el país y tratar de dar los mejores aportes. Porque incluso cuando uno pasa raya, los programas de ambos bloques, el recientemente presentado por parte de la coalición republicana y el nuestro que está presentado desde diciembre del año pasado, son similares. Tienen puntos de convergencia. Sí. Igual han dicho que al Frente Amplio, por ejemplo, le costó siempre la represión. ¿Eso es cierto? No, eso es parte de, digamos,
de una apuesta de la comunicación política, de tratar de decir, bueno, esto es característico de las derechas, ¿no? De decir, nosotros somos quienes ejercemos la autoridad, quienes tenemos los brazos fuertes, los que no tenemos pruritos a la hora de combatir el delito, y si uno repasa lo que fue la actuación de la policía y el incremento de las imputaciones penales durante los gobiernos del Frente Amplio, se encuentra con que fueron 15 años donde el delito se persiguió con mucha fuerza y la policía se desplegó. De hecho, en estos días surgió una polémica, capaz que me adelanto alguna pregunta que podían tener en carpeta con un pronunciamiento que tuvo el ministro Martinelli, que dijo, nosotros respaldamos a la policía, ustedes nunca la respaldaron. Yo ahora venía repasando, por ejemplo, lo que fue el incremento de los salarios policiales. Sí, perdóname, Diego, simplemente para agregar un poquito de contexto, Sí. Martinelli, parte de esa afirmación, además de pegarle al Frente Amplio, decía que la policía tiene ahora un respaldo distinto a nivel jurídico a partir de la ley de urgente consideración. Sí, ¿y qué es eso? ¿Qué pensás? Claro, pero yo le preguntaría al ministro Martinelli, ¿en qué cosa concreta de la actuación policial se traduce ese respaldo, ese supuesto respaldo jurídico? ¿En que están amparados en la legítima defensa porque se extendió la legítima defensa policial? Bueno, la legítima defensa ya los incluía, no los dejaba por fuera, pero además la policía tiene un marco de actuación muy garantista que se aprobó durante los gobiernos del Frente Amplio, que es la Ley de Procedimiento Policial, donde los policías están muy respaldados en términos de usar armas de fuego cuando sea necesario, pero obviamente, como en toda sociedad democrática, hay que, digamos, tener las salvaguardas para que no haya excesos en el uso de la fuerza. Cualquier sociedad democrática lo tiene. Plantear que la LUC es un antes y un después, que la policía estaba atada de manos antes y luego no, me parece ahora, realmente que no tiene ningún fundamento. Diego, te pregunto, tuvimos nosotros aquí a un representante del Sindicato Único Policial del Uruguay, del SUPU, y nos decía, preguntándole sobre cómo ha sido el vínculo con los ministros a lo largo de estos últimos años, y nos hablaba con mucha claridad de que lo que habían tenido de vínculo con Bonomi había sido muy distinto a lo que habían tenido, por ejemplo, con un Larrañaga, y que tampoco era igual con Larrañaga que con el actual ministro Martinelli o con Heber, que fue más político, decían, si no me equivoco. Martinelli están en un diálogo, pero por ejemplo decían de que no habían sido recibidos por él. Pero sí hablaba claramente de Larrañaga en cuanto al respaldo que habían sentido, y en Bonomi en que no tenían ese respaldo. Y mi pregunta es, si bien ustedes no están diciendo el nombre de quién sería un posible ministro o ministra para esta cartera, ¿qué liderazgo están buscando? ¿Qué tipo de diálogo? ¿Qué aprendieron de todo ese tiempo con el ministerio a cargo, en su momento, del hoy ya no presente de Bonomi? ¿Y hacia dónde se plantean ese liderazgo? Porque no tenemos nombres, pero aunque sea, cuéntenos hacia dónde va a ir ese liderazgo del ministerio, que es tan importante. Lo que pasa es que ahí me estás preguntando algo que es materia del candidato y del eventual presidente. Sí, pero no designo, no establezco... ¿Pero digamos, qué te parece a ti importante? Eso sí, pero quería despejar esto otro, que no es una pregunta que yo pueda resolver. Sí creo que Eduardo Bonomi tuvo un periodo de 10 años al frente del Ministerio del Interior, y ese, reconocido por él mismo en su momento, ese proceso de liderazgo de la política de seguridad sufrió un desgaste y tuvo quizás con respecto al cuerpo policial en los últimos años, ¿no? Porque no seamos tampoco injustos con lo que fue la gestión de Bonomi, que tuvo, digamos, una relevancia muy importante, por ejemplo, en la llegada de planes de policiamiento muy efectivos, como son el PADO, que se mantienen hasta el día de hoy, como una jerarquización que hoy venía diciendo a nivel salarial de la policía, que se triplicó la capacidad de compra de lo que los policías pueden comprar. O sea, si descontamos la inflación de sus salarios en términos nominales se multiplicaron por 6 de los escalafones más bajos. Es decir, que ahí realmente fue un ministro que se la jugó por incrementar el presupuesto para la policía y porque ese incremento del presupuesto fuera en buena medida para los salarios. Es cierto, hay que reconocer que Larrañaga, en los meses que estuvo, luego lamentablemente sucedió su fallecimiento, conectó muy bien con el cuerpo policial.
Supongo yo que por características del propio Larrañaga como líder político, quizás como una persona, ¿no? El guapo Larrañaga, que tenía una forma, un carisma muy particular, que claramente luego Luis Alberto Heber no la tuvo. Nadie tiene por qué ser Larrañaga, y de hecho no sucede con los posteriores, los que lo sucedieron, pero el Frente Amplio, ¿qué liderazgo se plantea en ese sector? A ver, los nombres que están rodeando a Yamandú, y que son conocidos, ustedes lo mencionaban, a Mario Lallera, a Gustavo Leal, a Faropa, a Jorge Díaz, a una compañera menos conocida, pero que es Gabriela Valverde, que tiene una larga trayectoria en el componente económico y administrativo de la política de seguridad en el Ministerio del Interior. Son todas personas muy sensibles y muy abiertas a escuchar a la policía. De hecho, el otro día vimos en Florida, en la ciudad de Florida, a Yamandú Orsi junto a Gustavo Leal suscribiendo un compromiso, firmando un compromiso, que es un poco la tónica que ha asumido la campaña en estos días previos al balotaje, firmar un compromiso con los sindicatos policiales en términos de mejora del bienestar. Porque no es solamente salarial, sino que hay otros temas, está el tema salud mental, está el tema de cómo los servicios sanitarios le llegan no solo a la policía, sino a la familia policial, está el tema del acceso a la vivienda, está el tema del endeudamiento familiar y personal que tienen los policías, y todo eso hay un compromiso muy fuerte de Yamandú. Y agrego, Yamandú es una figura política que como intendente de Canelones tuvo un muy buen vínculo con la policía canaria. Creo que ese es un muy buen antecedente. Te freno un segundo, Diego, y ya a modo de cierre te pregunto por aquel referéndum que en su momento promovió el Frente Amplio con 132 artículos de la ley de urgente consideración que se querían derogar, fundamentalmente de educación, pero también de seguridad. Y ahora cuando uno mira las bases programáticas, en realidad no encuentra referencias puntuales a esa ley de urgente consideración. ¿Qué van a hacer en relación a eso? Y te pregunto, por ejemplo, en aquel tan discutido artículo sobre apariencia delictiva, no sé si recordarás en su momento, pero eso ¿qué concepción tiene simplemente? Eso se malinterpretó, porque los hechos de apariencia delictiva son efectivamente un concepto en el marco jurídico penal, en donde, bueno, para que la Fiscalía comience una investigación tiene que haber un hecho de apariencia delictiva. No es que las personas... Fue una confusión, no que tuvimos como Frente Amplio, porque eso no estaba en la discusión, sino que quizás se tuvo a nivel social. Sí. Lo cierto es que, el propio oficialismo reconoció y dio una leve marcha atrás, por ejemplo, en la excesiva criminalización del microtráfico y el papel que el endurecimiento de penas al microtráfico está impactando en la situación de las mujeres privadas de libertad y el desborde penitenciario que hay con casos de personas en extrema vulnerabilidad social que por traficar unos pequeños gramos hoy están teniendo penas muy graves. De hecho, la senadora Carmen Sanguinetti del Partido Colorado en su momento planteó una marcha atrás. Entonces, como cualquier política pública, pasado el tiempo, hay que hacer una buena evaluación, hay que transparentarle esa evaluación a la sociedad uruguaya y quizás tomar algunas resoluciones. El comisionado parlamentario de cárceles ha señalado que la eliminación de la suspensión condicional del proceso para algunos delitos en el marco de la justicia penal y la posibilidad de incorporación de medidas de justicia terapéutica es un retroceso que debería ser revisado. Es decir, la LUC fueron muchas políticas públicas juntas, entonces cada una de ellas necesita una evaluación y un análisis. Me parece que esa es la clave. Hoy nosotros no lo estamos planteando como un concepto general de modificación, es una ley que está aprobada y que fue ratificada por la sociedad uruguaya, pero obviamente hay aspectos que si no están siendo positivos, que si no están logrando sus objetivos, pueden requerir de ajustes. Diego Olivera, gracias por estos minutos, muy amable como siempre, la seguimos en cualquier momento. Un placer, muchas gracias por la invitación.